después de que tengo apurado, yo no sé qué. Me llega de error. Comete error. Y me deja como la pelota. En principio no. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. A los abogados se les hace presente que los tiempos son para el Ministerio Público 30 minutos, para doña Joana Henkis 30 y 20 minutos para el querellante del Servicio de Impuestos Internos. Y desde luego hay 5 minutos de réplica. Puede iniciar su alegato en la parte recurrente. Muchas gracias. Con la venia del presidente de este excelentísimo tribunal, alego en representación del honorable senador don Fulvio Rossi, solicitando que se acoja nuestra apelación, revocando el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y declarando en su lugar que se rechaza la solicitud de desafuero impetrada en contra de nuestro representado. Pues bien, el fallo, en su voto de mayoría, acoge el desafuero en contra de nuestro representado y da lugar a la formación de causa, señalando en sus considerandos 15º y siguientes que a su juicio hasta el momento existirían antecedentes serios y graves como para dar por justificada la existencia, por un lado, del hecho del delito tributario imputado y que además es posible presumir fundadamente la participación culpable del senador Rossi. Y asimismo, este voto de mayoría establece como estándar para hacer lugar a la formación de causa y acoger el desafuero aquel contenido en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es, aquellos requeridos para la imposición de una medida cautelar, señalando que en el caso de autos, estos requisitos se encontrarían satisfechos con la evidencia presentada en estrados por el Ministerio Público. Respecto a este punto, al estándar para hacer lugar a la formación de causa y acoger el desafuero, es esta misma excelentísima Corte, en un fallo reciente, pronunciándose respecto al desafuero del senador Orpiz, que señala que a lo menos es necesario que de los antecedentes que entrega el solicitante surjan evidencias reales, fundadas e importantes en cuanto a haberse configurado el hecho atribuido, y aquí subrayo, que necesariamente debe revestir los caracteres de delito, con el mérito suficiente para que un parlamentario enfrente un procedimiento judicial y sus consecuencias. Entonces, el fallo apelado hace suyo este estándar, pero a juicio de esta defensa yerra al momento de interpretar este estándar, puesto que en su considerando 17, señala textualmente que en esta etapa del desafuero del antejuicio no corresponde emitir pronunciamiento sobre la correcta o definitiva tipicidad de la conducta imputada. Eso es lo que señala el fallo apelado y respecto al cual esta defensa discrepa. Como su señoría excelentísima comprenderá,
y como así lo ha señalado en el fallo precitado, se podrá considerar efectivamente que en esta etapa no es necesario que exista plena prueba respecto a la existencia del hecho punible y a la participación culpable, pero a lo menos lo que sí es exigible definitivamente es que lo que se imputa en esta sede sea al menos una conducta constitutiva de delito. Y así su señoría excelentísima lo entiende el segundo voto de mayoría del fallo apelado, en el cual cinco ministros rechazan hacer lugar a la formación de causa, señalando expresamente que a juicio de este voto de minoría, la conducta del senador Rossi no tuvo por objeto la comisión de un delito tributario, no encuadrando, sino que el financiamiento de campañas políticas, no encuadrándose, por tanto, la conducta dentro del tipo penal imputado. Efectivamente, su señoría excelentísima, y como pasaremos a exponer, nosotros consideramos que el desafuero solicitado en estos autos respecto al senador Rossi contiene una imputación de hechos, una imputación conductual que es atípica. La atribución de los hechos son atípicas. ¿Por qué lo señalamos, su señoría excelentísima? Porque el delito que se le atribuye a nuestro representado es aquel contemplado en el inciso final del artículo 97, número 4, el cual señala textual, y me permito leer: el que maliciosamente confeccione, venda o facilite a cualquier título guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas falsas, con o sin el simbre del servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en este número. Ese es el delito atribuido al señor Rossi. Ahora bien, no obstante ser este el delito atribuido, si uno examina la conducta atribuida, los hechos fácticos atribuidos al señor Rossi, veremos que a esta atribución de conducta le falta contenido fáctico, le falta un contenido para que esa conducta se transforme en típica. ¿Qué quiero decir con esto, su señoría excelentísima? Y nuevamente pido permiso porque en esto es muy importante ser muy textual en lo que se señala en el desafuero. El desafuero es bastante largo y hay una serie de, en varios momentos se atribuye la conducta. Me permito 2 o 3 oportunidades porque son todas iguales. ¿Qué es lo que me dice el Ministerio Público respecto al señor Rossi? Haber facilitado 21 documentos tributarios ideológicamente falsos por un monto de 83.800.000 pesos por servicios que no se habrían prestado, posibilitando la comisión por parte del gerente general de dicha empresa del delito de declaración maliciosa de impuesto previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 97, número 4. Esa es la imputación fáctica. Y estos hechos, así descritos por el Ministerio Público, señoría excelentísima, no son constitutivos de delito, son atípicos. ¿Qué debió decir la imputación para que fuera típica, para que me estuviesen atribuyendo un delito? Debió haber dicho lo siguiente: el haber facilitado 21 documentos tributarios ideológicamente falsos por un monto de 83.800.000 pesos por servicios que no se habrían prestado, con el objeto de posibilitar la comisión por parte del gerente general de dicha empresa del delito de declaración maliciosa, etc. Y en este mismo sentido, durante toda la solicitud de desafuero, por ejemplo, dicho acuerdo, recibir aportes irregulares a través de boletas falsas, posibilitó, como se ha explicado, la comisión por parte del gerente general de la referida empresa minera del delito sancionado. Nuevamente, esta imputación es atípica. ¿Qué debió haberme imputado el Ministerio Público? Dicho acuerdo, recibir aportes a través de boletas falsas, se hizo con el objeto de posibilitar, como se ha explicado, la comisión por parte del gerente general de la referida empresa del delito contemplado. La misma situación durante todo el desafuero, a lo largo de la petición. Todo lo hizo a sabiendas de que la facilitación de las boletas y facturas falsas posibilitarían la comisión del delito tributario,
en perjuicio de la recaudación pública. Incluso en su conclusión, su señoría excelentísima, el Ministerio Público señala, existiría prueba que permite hacer lugar a la formación de causa por la existencia de presunciones fundadas de participación del senador Fulvio Rossi en la facilitación de boletas y facturas ideológicamente falsas que permitieron la comisión de los delitos tributarios que se le imputan a don Patricio Contés. Pues bien, como su señoría excelentísima comprenderá, el tenor literal y lógico del inciso final del artículo 97, número 4, es otro. Y no basta un acuerdo para entregar un documento falso que a la sazón permita la comisión del delito tributario. No basta. Lo que se requiere es un acuerdo de voluntades con el objeto preciso de posibilitar la comisión del delito. Imputación que, como se ha visto y como se ha dicho hoy, es derechamente omitida en la solicitud del Ministerio Público. Es más, cuando el Ministerio Público apunta al dolo que habría cometido nuestro representado, apunta a que este dolo consistiría en conocer que la entrega de boletas posibilitaría la comisión del delito tributario, siendo que lo que la norma típicamente requiere es que ese conocimiento abarque un objeto preciso, con el objeto de, el cual debe necesariamente ser parte de la imputación. Imputación que, como se ha dicho, no se nos ha hecho. Por lo tanto, ¿qué es lo que decimos nosotros? Que la imputación fáctica hecha al señor Fulvio Rossi es atípica, ya que no se condice ni es congruente con el contenido material del delito. Su señoría excelentísima, para hacerlo, para ejemplificar esto, para ejemplificar la gravedad de esta omisión del Ministerio Público, es como si a nuestro representado se le imputase el delito de hurto, que, como señoría excelentísima bien sabe, requiere que una persona sin la voluntad del dueño y con ánimo de lucro se apropie de un bien mueble ajeno, de un bien mueble, sin que concurran ni violencia ni intimidación. Y en este día y en esta sede el Ministerio Público estuviera imputando fácticamente que el señor Fulvio Rossi se apropió sin la voluntad del dueño de un objeto mueble, sin la voluntad de su dueño y sin mediar violencia o intimidación. Estaríamos todos contestes hoy día a que esa imputación le falta un contenido. En este sentido, y así lo dice el profesor Echeverry respecto al delito de hurto y respecto al ánimo de lucro, señala que este ánimo de lucro, que es necesariamente es una exigencia del texto legal de la norma que sanciona el hurto y que es un elemento subjetivo distinto al dolo propio del delito y que por lo tanto debe estar presente en la imputación. Así de claro es lo que pasa este día, señoría, con la solicitud del Ministerio Público. Nos encontramos en exactamente la misma situación de que no nos hubiesen imputado haber actuado con ánimo de lucro en caso de haber cometido un delito de hurto. Porque lo que se nos está atribuyendo fácticamente, conductualmente, carece de un elemento del delito. Y no basta, su señoría excelentísima, como parece creer el Ministerio Público, que nuestro representado hipotéticamente haya sabido que su conducta podía posibilitar la rebaja de la base imponible, sino que se requiere, como se ha dicho, que esa conducta sea hecha con el objeto de posibilitar la comisión. Y esto no es una interpretación de la norma, no forma parte de una interpretación de la norma del inciso final del artículo 97, número 4, sino que, como se ha dicho, es parte del contenido material de la misma y como tal debe necesariamente formar parte de la imputación. En este sentido, señoría excelentísima, y en primer lugar solicitamos el rechazo a la solicitud de desafuero, señalando que este no satisface el estándar establecido por esta misma excelentísima Corte Suprema, es decir, que al menos la imputación revista caracteres de delito. Creemos que ese estándar este día no se satisface.
Y en ese sentido, su señoría excelentísima, vamos a hacer una muy breve referencia al contexto histórico de esta causa y de este delito, porque es importante analizarlo en conjunto. ¿Por qué es tan importante esta falta de contenido? Como su señoría excelentísima conoce probablemente mejor que nosotros, la génesis de la presente causa es en una causa distinta, la causa madre de la causa Sokimich, la causa Penta, donde se descubren boletas ideológicamente falsas, supuestamente destinadas a financiar actividades políticas más allá de los límites establecidos por la propia ley. Por lo que debió haberse investigado en ese minuto entonces eran infracciones a la ley de gasto electoral. Pero ¿qué pasaba? Que eso no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque a la fecha las contravenciones a la ley de gasto electoral eran una mera falta administrativa y por lo tanto era una contravención administrativa. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público a juicio de esta defensa en forma artificiosa? Intenta hacer calzar en este inciso final del artículo 97, número 4, las conductas de los emisores o facilitadores de las boletas, quienes de otro modo no podían ser objetos de persecución penal porque no existía una infracción precisa y determinada dentro de la ley de gasto electoral. Y esto es tan así, señoría excelentísima, no lo digo yo, lo dice el hecho de que tan no punibles eran estas conductas que en abril del 2016 se dicta la ley 20.900 que reforma en este punto la ley de gasto electoral estableciendo un delito específico que castiga precisamente la conducta de financiamiento irregular de la política, que pasa a ser finalmente el artículo 30 del texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Por tanto, la artificialidad de esta imputación, de esta conducta que se le hace a nuestro representado, también queda de manifiesto muy evidentemente cuando se estudia con detención la historia de la ley 19.738, que es la ley que incorpora el inciso final del artículo 97, número 4, y que finalmente es la que sanciona la facilitación de boletas ideológicamente falsas. Ya desde el mensaje presidencial de esta norma, su señoría excelentísima, se establecía que el propósito de este inciso, de esta norma, de este nuevo delito que en el fondo es un adelantamiento, punibilidad si se quiere, el propósito era reducir la elusión y la evasión tributaria, ya que efectivamente existían mafias tributarias que usaban testaferros dedicados a aportar documentación falsa con el objeto preciso de poder rebajar los impuestos que en definitiva pagaban los contribuyentes que hacían uso de estas boletas falsas. Es en la discusión del proyecto que el propio director del Servicio de Impuestos Internos así lo señala y dice que no tenían una herramienta para perseguir a todos aquellos que estaban coludidos con los contribuyentes que hacían estas declaraciones de impuestos falsas con inconvenientes, estaban coludidos con una serie de personas que eran los que les proporcionaban estas boletas y estas facturas falsas. Y eso no estaba punible. Y ese era el objeto preciso de esta norma, su señoría excelentísima. Y en ese sentido, en la discusión de la ley hubo un amplísimo, y hay mucha referencia a que se iba a requerir un dolo muy específico, muy dirigido a evadir el impuesto. Esto es lo que hay detrás de esta norma. Y tanto es así que la norma primitiva, que después pasa a la Comisión del Senado, incluía cuatro verbos rectores. Incluía los verbos confeccionar, vender, facilitar y tener en su poder. Y es en la Comisión de Hacienda del Senado que se retira este cuarto verbo rector, tener en su poder. ¿Y se retira por qué? Porque se entendía que no era compatible con este dolo específico, directo, a evadir el impuesto. Entonces, su señoría, excelentísima, esto nos hace realmente entender que esta imputación es sumamente artificial, que se hace calzar porque nos encontramos con hechos que son graves. Si nadie está diciendo que que el financiamiento de la política, sabemos, pero tenemos que entender que el derecho penal es un derecho penal mínimo y que a lo menos tenemos que estar estándares de tipicidad.
Y tan cierto es lo anterior, señoría excelentísima, con esto termino este punto en específico, que luego es el propio Servicio de Impuestos Internos el que ya no se querella nunca más en ninguno de los otros casos pesquisados de financiamiento irregular de la política, entre otros, Alsacia, Celulosa Arauco, COPEC, BCI. En todos aquellos casos, lo que hace el Servicio de Impuestos Internos, a nuestro juicio correctamente, es ir por el procedimiento administrativo. También, su señoría excelentísima, esta mañana solicitamos el rechazo al desafuero porque a juicio también de esta defensa, además de considerar que la imputación es atípica, también consideramos que el fallo apelado se equivoca cuando acoge el desafuero, señalando que no es materia en esta etapa procesal el examinar elementos subjetivos propios del delito, señalando que este debe ser discutido en sede de juicio oral. En este punto del elemento subjetivo, hay otro voto de minoría, 2 ministros, los señores Silva y la señora Melo, que establecen, a nuestro juicio acertadamente, que si bien el desafuero es una etapa preliminar, en eso nadie puede dudarlo, no es posible sostener que basta examinar la mera materialidad de la conducta, dejando absolutamente de lado la voluntariedad o el elemento subjetivo asociado al mismo. Máxime cuando nos encontramos frente a una figura, como es el caso de Auto, que no solo exige dolo directo, maliciosamente, no solo exige un dolo directo, sino que además exige, como señalaba, un elemento subjetivo especial dirigido necesariamente y unívocamente a la comisión del delito tributario. Y en este sentido, este voto de minoría señala que ni el Ministerio Público ni la parte querellante aportaron evidencia o indicio alguno que me permitiera dar cuenta, al menos mínimamente, de esta finalidad específica requerida por el tipo penal. Y es este voto de minoría que es concordante y congruente con los votos de minoría, su señoría excelentísima, de este mismo excelentísimo pleno, pronunciado el 8 de noviembre del año 2017 en relación al desafuero del senador Moreira. Votos que expresan una necesidad de examinar en esta sede, a lo menos someramente, antecedentes probatorios que permitan tener por concurrente en la conducta imputada un dolo directo de lesionar el patrimonio fiscal, que es el objeto de la tutela jurídica del delito imputado. Y en este sentido, haciéndonos eco de estos votos de minoría, hay que recordar, no estamos frente a cualquier delito acá, no estamos frente a cualquier delito que tiene una fase objetiva y una fase subjetiva. Estamos en un delito que, como se ha dicho, ya en la historia de la ley se ha establecido que tiene un dolo muy específico, dirigido muy unívocamente a afectar el patrimonio fiscal. Y no solo un delito que habla de actuar maliciosamente y por tanto con dolo directo, sino que con un elemento subjetivo especial, como se ha dicho. Y en este sentido, decir que en esta sede de desafuero no es necesario examinar, su señoría excelentísima, someramente. Ministerio Público, deme un indicio al menos de que la voluntad del señor que está siendo en este minuto solicitado su desafuero dirigió su voluntad hacia querer perjudicar el erario nacional. A lo menos un indicio. Nada de eso va a ser presentado ni fue presentado en su minuto. Es más, su señoría excelentísima, ha sido el propio Ministerio Público en otras audiencias e incluso en la prensa que ha señalado que las boletas investigadas en la causa de Soquimich, SQM, habrían sido generadas con el objeto preciso de recaudar platas políticas, existiendo, por tanto, necesariamente una finalidad distinta a la exigida por el tipo penal. Y es en el mismo escrito de desafuero, su señoría excelentísima, que el Ministerio Público da cuenta de cuáles serían las motivaciones de la conducta de nuestro representado. Y dice, comillas, textual, su señoría, todo ingreso que se realiza en una empresa requiere de un documento que lo justifique. Entonces resulta obvio que para recibir tales aportes, Rossi tuvo que comprometer ante Contese boletas de honorarios o facturas por servicios inexistentes
para justificar contablemente el egreso. Cierre comillas. Es decir, con este mismo argumento del Ministerio Público en la solicitud de desafuero, si quisiéramos hipotéticamente dar por cierta la existencia de facilitación de boletas ideológicamente falsas por parte de nuestro representado, es esta misma motivación la que permite señalar que no concurre el dolo específico requerido, ya que la facilitación de las boletas ocurriría solamente y exclusivamente para satisfacer requerimientos contables de una empresa, que evidentemente no va a entregar dinero sin un documento contable que le permita contablemente entender este egreso, sin que de modo alguno a quien facilita la boleta le conste qué van a hacer con esa boleta dentro de la contabilidad. En efecto, señoría excelentísima, si lo que acá se requeriría, y como vamos a escuchar, no hay ningún antecedente de los que hayan sido esgrimidos ni que van a ser esgrimidos, ni en ninguna parte de la extensa investigación llevada por el Ministerio Público, de que exista evidencia o indicio alguno que seriamente permita sostener que quienes facilitaban estas boletas sabían que estas boletas iban a ser usadas por Soquimich como gasto necesario para producir la renta. ¿Por qué no iban a ser ocupadas como gasto rechazado? Yo tengo que aportar un indicio que me diga que yo sabía que esa boleta iba a ser usada como gasto necesario. Y ese es el dolo que se requiere, señoría excelentísima. Y no basta un dolo eventual, como se ha señalado. Se requiere un dolo directo, que abarque que esta boleta que se está facilitando será usado como gasto necesario y por ende para rebajar la base imponible. Un dolo directo que busque burlar el impuesto. Así las cosas, señoría excelentísima, también estimamos que debe ser rechazada la solicitud de desafuero, ya que no se cumple con el estándar requerido en cuanto a que se justifique también desde un punto subjetivo la existencia del delito imputado. Asimismo, también creemos que no debió acogerse el desafuero, ya que tampoco el Ministerio Público atribuye al señor Rossi una forma concreta de participación en los hechos imputados y solo señala, según el artículo 15, en una hipótesis de autoría. ¿Pero cuál de las hipótesis, señora excelentísima? Sabemos que hay 3 hipótesis y dentro de las 3 hipótesis hay 2 hipótesis en el número 2. Entonces, ¿en qué hipótesis me están atribuyendo? Y en ese sentido también el fallo apelado hierra, porque dice, bueno, el Servicio de Impuestos Internos dice que es 15 número 1, así que me estoy en el 15 número 1. Pero lo que sí es cierto, señoría excelentísimo, en lo concreto, es que el señor Rossi no ha emitido personalmente ninguna factura o boleta, ninguna. Por lo tanto, resultaba de suyo relevante saber si me están imputando el 15 número 1 o si me van a imputar, por ejemplo, el 15 número 3, que se me impute qué conducta precisa de facilitación es en la que estoy incurriendo y en qué modo de participación, cosa que tampoco se hace. El Ministerio Público se limita a decir en calidad de autor de acuerdo al artículo número 15. Así las cosas, señoría excelentísima, y tal como esta excelentísima Corte lo ha señalado, el desafuero constituye un antejuicio de probabilidad y de mérito que permita a través de antecedentes probatorios serios y reales, antecedentes, no por una prueba, antecedentes probatorios serios y reales, proporcionar un convencimiento mínimo sobre el eventual éxito de la persecución penal. Situación que estimamos que en este caso claramente no se da, ya que, como se ha dicho, ni siquiera la conducta imputada satisface el tipo penal imputado. Tampoco se proporcionan antecedentes mínimos que permitan tener por concurrente elemento subjetivo especial que la figura requiere, y tampoco se nos atribuye una forma de participación específica. Y concluyendo, nos parece que resulta revelador, su señoría excelentísima, respecto a este antejuicio de probabilidad y de mérito, la circunstancia de que el Ministerio Público, por hechos similares, no iguales, pero similares, solicitó y obtuvo el desafuero del señor Moreira en esta sede, para luego terminar negociando una suspensión condicional del procedimiento, sin ser capaz, por tanto, de sostener una acusación ante un tribunal de la República. Es por estos argumentos, señoría excelentísima, que esta defensa del señor Rossi solicita
se revoque el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones por voto de mayoría y se rechace la solicitud de desafuero. Muchas gracias. Gracias, abogada. ¿Puede alegar, señora, por el Ministerio Público? Muchas gracias, señorías excelentísimas. En representación del Ministerio Público, comparezco en mi calidad de fiscal adjunto, sosteniendo la petición inicial que fue acogida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en orden a que se confirme la resolución pronunciada por dicho tribunal, por cuanto hay mérito para dar lugar a la formación de causa en base a los fundamentos que el mismo fallo pronuncia, pidiendo entonces a su señoría excelentísima que las peticiones de la defensa sean rechazadas en todas sus partes en cuanto a revocar la resolución de mayoría de primera instancia. En primer lugar, su señoría, debo decir que la petición de desafuero obedece del senador Fulvio Rossi Choca, obedece a que éste detenta la calidad de funcionario público de elección popular, senador, protegido en virtud de lo dispuesto en el artículo 416 del Código Procesal Penal y 61 de la Constitución Política de la República por el fuero parlamentario. Institución privilegiada y particular que protege la función y no a la persona. En este caso particular se ha tomado la decisión de pedir el desafuero toda vez que el señor Rossi ha tomado la decisión de no comparecer a audiencia de formalización solicitada por el Ministerio Público oportunamente con fecha 13 de julio del año 2017 y posteriormente solicitada una vez más con fecha 16 de agosto del año 2017. En la primera petición, la de fecha 13 de julio del año 2017, se pidió audiencia para formalizar los hechos objeto de la imputación respecto del senador Rossi, y el senador Rossi al día siguiente manifiesta ante los medios de comunicación lo siguiente, que para evitar cualquier suspicacia en relación al punto, él manifiesta que no va a asistir a la audiencia de formalización, amparándose o asilándose en la protección especial de la función más que de la persona. En la segunda oportunidad, cuando fue notificado por el Estado Diario, toda vez que para la primera audiencia, cuando inicialmente se le tomó declaración, fijó su domicilio en un domicilio que, de acuerdo a ministro de fe del Tribunal de Garantía, no le correspondía, por lo tanto se hizo efectivo el apercibimiento y se le notificó por el Estado Diario. Fue de público conocimiento la existencia de esta nueva audiencia, tal es así que él también se pronunció públicamente que no comparecería a dicha audiencia fijada nuevamente por el Tribunal de Garantía, asilándose una vez más en el fuero parlamentario que protege la función. Es así entonces, su señoría excelentísima, que la petición de la Fiscalía obedece a solicitar medidas cautelares personales previas a la formalización y posteriores en su momento a la formalización, y esto es poder citar al senador Fulvio Rossi Choca con los apercibimientos del artículo 33 del Código Procesal Penal, toda vez que, de acuerdo al párrafo 2 del título 5 del libro primero del Código Procesal Penal, la citación judicial con los apercibimientos legales constituye una medida cautelar personal de aquellas que justifican la petición de desafuero, conforme lo dispone el artículo 416, inciso segundo del Código Procesal Penal. Por lo tanto, estamos en etapa de investigación. La investigación aún no ha sido formalizada. La defensa señala que la imputación del Ministerio Público, planteándola como un acto de formalización irremovible, y que ha sido señalada dentro del texto del desafuero, yerra y por lo tanto plantea un hecho atípico, que constituye el primer capítulo entonces de la alegación de la defensa. Sostenemos que el planteamiento de la defensa es equivocado, a su vez, toda vez que parte de la base de que el delito contemplado en el artículo 97, número 4, inciso final, contempla una exigencia subjetiva equivalente al dolo directo. La Fiscalía no está de acuerdo con aquello y tiene fundamentos históricos, jurisprudenciales y doctrinales que lo avalan. En particular, efectivamente, el tipo penal del artículo 97, número 4, inciso final, usa la voz maliciosamente al describir el tipo.
En la historia de la ley, buscando la discusión parlamentaria, aparece en la página 111 y 112 de la historia de la ley 19.738, que cuando se planteó el proyecto de ley incluyendo este tipo penal específico, contemplaba las voces maliciosamente y a sabiendas. Una vez que concurrió el director del Servicio de Impuestos Internos a explicar las razones por las cuales era necesario incluir este tipo penal especial, anticipando el reproche de la conducta a la sola facilitación, toda vez que precisamente esa era la oportunidad en que había que atajar la comisión de los delitos que finalmente eran muy difíciles de detectar por el parte del contribuyente, señaló que la carga de la prueba estaría radicada en los persecutores, es decir, en el Servicio de Impuestos Internos y en la Fiscalía. Escuchado esto, digamos, esta exposición, el diputado Rodrigo Álvarez, en una moción parlamentaria, plantea que debe eliminarse la voz a sabiendas, dando cuenta de que en realidad aquí la exigencia subjetiva que estaba inicialmente contenida dentro del proyecto era la de un dolo directo, pero que se eliminó con la finalidad de hacer más fácil la probanza en cuanto a que se estaban facilitando documentos que permitirían, eso es lo que busca el legislador sancionar, que permitirían la comisión de un delito tributario por un tercero. Es así, por lo tanto, que la ley 19.738 efectivamente eliminó la segunda voz, el a sabiendas, se mantuvo el maliciosamente. El legislador tributario, en varios de los tipos penales del artículo 97, número 4, usa las voces dolosamente, maliciosamente, a sabiendas. Sin embargo, esto no es más que un reforzamiento de que las figuras típicas tributarias deben sancionarse con dolo y no con culpa. Así lo dice el profesor Alex Van Bissel en su obra de Delitos Tributarios, páginas 60 a 64 y páginas 132. Lo que se exige aquí es el dolo propio del delito, es decir, el dolo eventual, el conocimiento de cada uno de los elementos objetivos del tipo y la voluntad de su realización. La inclusión de la voz maliciosamente y la inclusión de la descripción con el objeto de posibilitar o con el objeto de cometer no es más que un reforzamiento semántico de cuál es la intención del legislador en el sentido de reprochar la conducta de aquel que facilita, vende o confecciona una boleta que podría posibilitar la comisión de un delito de defraudación tributaria. Eso es lo que quiso el legislador. En el fondo, lo que quiso fue anticiparse y sancionar actos preparatorios que, si no se hubiese individualizado la conducta en este tipo penal, serían impunes si es que no se exteriorizara la conducta del contribuyente. Además, señoría, tenemos desde el punto de vista doctrinario, argumentos de texto. El artículo 2 del Código Penal hace similares las voces maliciosamente y dolosamente. En la monografía del profesor Amunátegui se señala que la utilización de las voces dolosamente y maliciosamente no pudo el legislador tener a la vista el ánimo de dolo directo y de dolo eventual, porque a la fecha de la dictación del Código Penal, todavía la ciencia jurídica no había desarrollado los conceptos de dolo en cada una de sus intensidades. Asimismo, desde el punto de vista jurisprudencial, invoco el fallo dictado por esta excelentísima Corte Suprema, Sala Penal, en la causa Rol 297, dictada el 17 de noviembre del año 2010, que refiriéndose al caso Inverlink, en uno de sus considerandos manifiesta, conociendo un recurso de casación, manifiesta que frente a, presentado por el Servicio de Impuestos Internos, manifiesta que y resuelve acoger el recurso de casación condenando a las personas que habían sido absueltas por considerar
el Tribunal de Primera Instancia de que no concurría el dolo directo exigido por el tipo penal del artículo 97, número 4. Señala este fallo que no es posible exigir dolo directo en las figuras típicas mencionadas, toda vez que lo que pretende sancionar al hacer uso de la voz maliciosamente es considerar el elemento subjetivo del dolo eventual. Y señala un argumento sistemático en dicha resolución, en el sentido de que hay una norma en el artículo 97, número 3, que sanciona mismas conductas contempladas en el artículo 97, número 4. El artículo 97, número 3 del Código Tributario sanciona con estas conductas pero cometidas con culpa, y las sanciona con multas gubernativas o contravencionales, no constituyen tipos penales. Por lo tanto, exigir un elemento subjetivo constitutivo del dolo directo en las figuras del 97, número 4, implicaría que quedaría una laguna para el dolo eventual. Por lo tanto, todas aquellas conductas que se cometieran con dolo eventual quedarían impunes, no así las cometidas con dolo directo, y serían sancionadas vía multa administrativa las cometidas con culpa. Que esta diferencia es impresentable y, por lo tanto, llega a la conclusión de que, en definitiva, el dolo que se exige es dolo eventual. Siguiendo, su señoría, con la exigencia subjetiva del tipo penal del artículo 97, número 4, en su parte número 4, inciso final, en su parte final señala la defensa que la exigencia adicional del dolo contenida con el objeto de posibilitar o con el objeto de cometer delitos tributarios no es un elemento adicional que constituye un plus del dolo. Así también lo ha señalado el profesor Alex Van Biesel, en el sentido de señalar que aquí estamos en presencia de elementos, no estamos en presencia de elementos de intención trascendente. Es decir, aquí no es más que esta afirmación contenida al final del tipo penal, no es más que la manifestación del legislador de cuál es el elemento subjetivo hacia dónde va dirigida el tipo penal, es decir, que posibilita la comisión de un delito tributario y no exigir entonces que tenga dentro del dolo de la conducta de la facilitación la comisión del delito tributario del contribuyente a quien le facilita las boletas y facturas u otros documentos tributarios ideológicamente falsos. Ello es así porque el legislador reforzó semánticamente la intención, el dolo, con el propósito de dejar en claro que aquí no se trata de una simple conducta de facilitar, siempre tiene que estar involucrado la posibilidad de que el documento tributario entregado sea útil, apto para la comisión de un delito tributario. No estaríamos en ese caso cuando, por ejemplo, una persona común y corriente facilita una boleta que da cuenta de un servicio que no es del giro de la empresa y por lo tanto nunca pudo ser utilizado por la empresa como gasto necesario para producir la renta. Una boleta que contiene un servicio no propio del giro jamás pudo haber sido incorporada como gasto necesario para producir la renta y jamás pudo haber rebajado la renta líquida imponible del contribuyente. En relación a si al senador Fulvio Rossi se le puede atribuir o si se le atribuyó en la solicitud de desafuero elementos subjetivos del tipo, es decir, la posibilidad de cometer, la posibilidad de que haya facilitado con la posibilidad de cometer un delito tributario. La misma defensa ha señalado que dentro de la descripción del desafuero hay 4 oportunidades en las que la Fiscalía menciona el dolo eventual exigido por el tipo. Por lo tanto, entendemos desde ese punto de vista descrita la exigencia de los elementos básicos para sostener que estamos en presencia del delito tributario que se le imputa al senador Rossi. Por otro lado, su señoría, debo señalar que hay que preguntarse, y conforme a la misma pregunta que señala la defensa, si es que hay elementos dentro de los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía para acreditar que efectivamente estamos en presencia de un ánimo de posibilitar la comisión del delito tributario dentro del ánimo del señor Rossi.
Y sostenemos que efectivamente hay varios elementos que permiten sostener dicha afirmación de parte del Ministerio Público. Es cierto que dentro de la descripción nosotros hemos señalado que el señor Rossi se acercó al señor Contese como gerente general de SQM con el propósito de obtener financiamiento para su campaña política en el primer periodo 2008-2009, donde él facilita en definitiva 9 boletas y 20 documentos tributarios, 19 boletas de honorario y una factura que dan cuenta de servicios propios del giro de la empresa SQM. Él se acerca al gerente general, le solicita apoyo, financiamiento para su campaña política. No era época de elecciones parlamentarias. En ese periodo, por lo tanto, no podía solicitar aportes reservados y toman la decisión en conjunto. Ellos acuerdan con Patricio Contese realizar el aporte del financiamiento de la campaña senatorial del senador Rossi a través de la facilitación de documentos tributarios ideológicamente falsos, porque daban cuenta de servicios que nunca se habían prestado. ¿Por qué podemos sostener que en el caso del senador Rossi efectivamente estaba presente el dolo de facilitar con el propósito o posibilitando la comisión de un delito tributario? En primer lugar, el dolo, como todos sabemos, el dolo se atribuye, el dolo no se constata, el dolo no se describe, el dolo se atribuye a través de una serie de circunstancias personales del autor, circunstancias de vida del autor, circunstancias de experiencia del autor. Eso se va a verificar, se va a rendir a través de la rendición de prueba en el juicio oral. Sin embargo, sostenemos que los elementos que hemos logrado reunir permiten establecer que efectivamente está presente este dolo, aun cuando haya estado presente la motivación de financiamiento de su campaña política. Debemos señalar que siempre en las actuaciones de las personas están presentes distintas motivaciones, sin embargo esas motivaciones son neutras. Lo importante es determinar que en esta motivación para facilitar los documentos ideológicamente falsos para posibilitar la comisión del delito tributario, estaba o no presente la posibilitación de que se cometiera por un tercero el delito tributario. Y en ese sentido las intenciones neutras, como por ejemplo hacerse más rico a través de la facilitación de documentos tributarios, comprarse un auto a través de la facilitación de un documento tributario o finalmente financiar campañas políticas a través de la facilitación de documentos tributarios, no quita el dolo propio del tipo penal, que es posibilitar entregar documentos tributarios útiles que permiten la comisión de un delito tributario por parte del contribuyente. Y en este caso particular podemos sostener que concurre este dolo, incluso el dolo exigido por el tipo, que es el dolo eventual. Podríamos sostener que incluso la conducta dirigida por el senador Rossi estaba orientada precisamente a facilitar estos documentos con la finalidad de que el señor Contese las incorporara dentro de su contabilidad para rebajar en definitiva la renta. ¿Y por qué sostenemos esto? Por las alternativas que tuvo el senador Rossi con el señor Contese. Él se dirigió no a la persona natural, señor Contese, se dirigió a la empresa, sociedad anónima, que tributa en primera categoría, que además de eso tiene la obligación de llevar contabilidad completa. Y eso significa que se registran todos los gastos en la contabilidad y se registran todos los ingresos en la contabilidad. Debe declarar tributos conforme a renta efectiva. Eso significa que solamente puede descontar los gastos necesarios para producir la renta con aquellas glosas que tengan que ver con el giro de la misma empresa. Por lo tanto, tuvieron la opción de hacer aportes a través de donaciones generales, con la obligación de hacer la insinuación de donación y el pago de la respectiva donación. Sin embargo, optaron por la facilitación de documentación tributaria falsa. Está establecido dentro de la carpeta de investigación fiscal igualmente que el senador Rossi tiene o conformó 2 sociedades de responsabilidad limitada el año 2000. Las sociedades de responsabilidad limitada son sociedades que tributan en primera categoría, que tributan con renta efectiva y que llevan contabilidad completa. Por lo tanto, el señor Rossi tenía conocimiento de que estos documentos que estaba facilitando para obtener el financiamiento de su campaña política iban a ser utilizados por la empresa
conforme a un gasto necesario para producir la renta. Sostenemos aquello toda vez que las glosas contenidas en los documentos tributarios que facilitó el señor Rossi decían relación con servicios vinculados al giro de la empresa. No se trataban de otros servicios que pudiesen ser descartados por contabilidad como gastos rechazados y que tuvieran que pagar el 35% de impuesto a la renta como todo gasto rechazado o como todo egreso de una sociedad anónima. Sostenemos igualmente que el señor Rossi sabía que estos documentos tributarios iban a ser utilizados, toda vez que de esta manera aseguraba a la empresa, por no ser periodo electoral, por no ser periodo de hacer aportes reservados conforme a la ley 19.884 de límite, control y transparencia de los gastos electorales, toda vez que esta ley, en conjunto con la ley 19.885, que establece cuál es la tributación de los aportes que se hacen con fines políticos y otros fines políticos a candidatos o a partidos políticos, tienen un tratamiento de gastos necesarios para producir la renta. Por lo tanto, utilizar el mecanismo, el sistema de facturas y boletas ideológicamente falsas le permitía utilizar el mismo mecanismo de ventaja-beneficio tributario a la empresa que le permitía entonces los aportes reservados. También sostenemos que está dentro del dolo, dentro de la intención del señor Rossi, facilitar estos documentos tributarios para posibilitar la comisión de un delito tributario por parte de SQM-SA, toda vez que, en definitiva, él no es una persona común y corriente, es una persona que tiene formación universitaria, que conoce, propone, discute y vota leyes de orden tributario, de orden electoral y de otro tipo de normas. Por lo tanto, conoce perfectamente cuáles son los efectos de la tributación en la ley de renta, conoce cuáles son los efectos de la incorporación de documentos tributarios dentro de una contabilidad completa. De esta manera, podemos sostener que dentro de la investigación está clarísimo que es el senador Rossi quien solicitó estas boletas y facturas a su entorno cercano. Las personas que aparecen emitiendo boletas de honorarios y facturas son personas de su círculo de confianza, de mayor confianza. Son personas que trabajaron en conjunto con él en su labor parlamentaria como asesores. Doña Mariela Molina, que es la persona que finalmente ejecuta los designios o los acuerdos que mantiene el senador Rossi en conjunto con don Patricio Contese, fue jefa de gabinete, asesora de prensa del senador Rossi, luego fue jefa de su campaña política el año 2008 al 2009 y luego desde el año 2010 fue jefa de gabinete del senador en la región de Arica y Parinacota. El señor René Madariaga Carona, igualmente, que es otra de las personas que emite boleta de honorario a requerimiento del señor Rossi, forma parte de su círculo cercano y, en definitiva, también facilita documentos tributarios 4, sin que haya prestado ningún servicio, así lo dice la empresa, no hay ningún informe, no hay ningún documento que dé cuenta que efectivamente se prestaron estos servicios, ninguno de ellos ha prestado declaración. También doña María Valentina Martínez Saror, que es una persona que forma parte de su círculo cercano, también emitió boletas de honorario con glosas vinculadas al giro, que es la cuñada de la hermana de don Fulvio Rossi, emite boletas de honorario, 5 boletas de honorario con servicios vinculados al giro, no tiene ningún vínculo con Patricio Contese, sí lo tiene con el senador Rossi. Finalmente, don Marco Quintanilla Pizarro, quien emite una factura de servicios afecta IVA, es una persona que conoce desde siempre al senador Rossi, desde la época de estudiante, y emite una factura, él lo declara, es la única persona que declara en la Fiscalía a requerimiento del senador Rossi, el que él nunca ha prestado servicios a la empresa de SQM, por lo tanto, está clarísimo que se trata de documentos tributarios ideológicamente falsos. Que los conocía y que estaban dentro del conocimiento del senador Rossi, eso también está claro porque el acuerdo que se manifestó entre ellos, entre Patricio Contese y Fulvio Rossi, fue entre ellos y no fue con sus emisores.
Además, queda claro el dolo del senador Rossi a través de 2 correos electrónicos que se dirigen al señor Patricio Contese González en calidad de gerente general. En el primer periodo de facilitación de 20 documentos tributarios falsos, hay un correo donde él le manifiesta que en su época de candidato a senador, él le está yendo bien, que su partido lo va a presentar como candidato del Partido Socialista y que requiere nuevamente de su apoyo, que lo puede hacer nuevamente con su asistente y porque sabe que está fuera del país. Eso da cuenta que la renovación de los nuevos documentos tributarios que se emiten a SQM y que dan cuenta de servicios falsos tienen su origen en la voluntad del señor Rossi. El segundo periodo de facilitación de documentos tributarios falsos, que ocurre el año 2012, parte en una época en que se estaban realizando las elecciones municipales en la zona de don Fulvio Rossi. Ahí él le pide directamente a Patricio Contese que financie a 33 candidatos a las elecciones municipales que forman parte del conglomerado que adscribe el señor Rossi. En ese periodo, el abogado de la empresa SQM se da cuenta de que no se cumplen con los requisitos de la ley electoral, por lo tanto se restringe, a petición de este abogado, la lista y se transforma en una lista solicitada por el senador Rossi de 19 candidatos. El acuerdo con Patricio Contese eran 20 millones de pesos. Los 19 candidatos, los aportes de los 19 candidatos alcanzaban 17 millones de pesos. Los 3 restantes, el señor Rossi quiso recuperarlos de todas maneras y es él, a través de un correo electrónico que le envía a Enrique Olivares, quien solicita o propone que los 3 restantes de aquellos que no se pudieron entregar a los candidatos a las municipales se hagan a través de una boleta electrónica o una boleta de honorarios, pudiendo ser esta de asesoría comunicacional. Aparece clarísimo el reflejo del dolo del señor Rossi cuando a partir de ese correo electrónico pasan 4 días y al 4.º día emite una boleta de honorarios doña Mariela Molina por 3 millones de pesos por asesoría comunicacional y que formaba parte ella del grupo cercano de Fulvio Rossi. Esto manifiesta la intervención, el control del dominio del hecho desde el momento en que acuerdan con Patricio Contese hasta el momento en que se pagan las boletas, la intervención del señor Rossi. Por último, me queda pendiente la intervención del señor Rossi en el dominio del hecho completo. Abogada, tiene concluido su tiempo, así que... Un par de minutos, su señoría, un par de minutos. Por último, su señoría, queda claro la intervención del señor Rossi en la obtención de estos fondos que fueron pagados a través de vale vista por parte de SQM a cada uno de los emisores. Son 21 documentos tributarios. De los 21 documentos tributarios, a la fecha la Fiscalía lleva 13 documentos tributarios que fueron traspasados en su totalidad o parte, los dineros, a Fulvio Rossi o a su hermana. Su señoría, finalmente, en relación a la última capítulo de apelación. ¿Ha concluido su tiempo? Solo me voy a hacer cargo del último punto, su señoría. El último capítulo de apelación de la defensa. Ha planteado que no se ha señalado cuál es la forma de participación en los hechos que han sido narrados en la solicitud de desafuero. Planteamos que la calificación jurídica de participación es una... Yo le ruego que concluya. Está reiniciando nuevos argumentos y su tiempo ha terminado. Me haré cargo de ello, su señoría, en la réplica. Con ello he terminado. Puede alegar, abogado. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, comparezco en representación del Servicio de Impuestos Internos a solicitar también que se rechace el recurso de apelación intentado por la defensa del honorable senador, el señor Fulvio Rossi, que se confirme la declaración de dar lugar a la formación de la causa con el objeto de que se cite bajo apercibimiento de detención a dicho imputado, en razón de los antecedentes que expondré a continuación brevemente. Parece claro, excelentísimo tribunal, se encuentra en ello de acuerdo tanto la defensa como el Ministerio Público, esta parte querellante y esta excelentísima Corte en cuanto al estándar que se requiere para
otorgar o conceder el desafuero. Resulta claro que finalmente de lo que se trata es de determinar si los antecedentes que se han hecho llegar a este excelentísimo tribunal constituyen o no elementos o antecedentes, valga la redundancia, de carácter serio y grave en relación con la efectiva ocurrencia de la conducta que se imputa, que esta conducta sea, por cierto, constitutiva de delito y que dé cuenta además de la participación. La sentencia de primera instancia, excelentísimo tribunal, desde su considerando 9º al 11º, enumera todos aquellos elementos que fueron aportados por el Ministerio Público o esta parte querellante previamente al Ministerio Público, en virtud de los cuales, en nuestra opinión, dicha valoración resulta positiva. Se encuentran, como ha señalado la señora fiscal, las boletas propiamente tales que dan cuenta de servicios que jamás se prestaron. Se cuenta también con los correos electrónicos en los cuales se ofrece o se envían derechamente estos documentos tributarios a los agentes, digamos, de la Sociedad Química y Minera de Chile. Se encuentran las respuestas de esta última sociedad en las cuales señalan de manera clara que jamás se prestaron los servicios que indican esos documentos tributarios, y finalmente contamos con la huella de buena parte del dinero que se pagó a cambio de la entrega de estas boletas, habiéndose comprobado que este terminó, o una parte importante de este terminó en la cuenta del propio señor Rossi o bien el de su hermana. Pues bien, ¿qué es lo que, en opinión del Servicio de Impuestos Internos, excelentísimo tribunal, se puede colegir de todos estos antecedentes? En primer lugar, y de manera indudable, que la Sociedad Química y Minera de Chile, durante los años tributarios 2009, 2010 y 2013, presentó sendas declaraciones de impuesto a la renta, y que estas declaraciones resultaron ser maliciosamente falsas o incompletas. ¿Por qué razón tienen este carácter? Porque se incorporaron en ellas montos correspondientes a estas boletas de honorarios que, como he dicho, corresponden a servicios que jamás se prestaron. ¿Por qué fue posible? ¿Cómo fue posible que entonces que la Sociedad Química y Minera de Chile presentara estas declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falsas o incompletas? Porque, de acuerdo a lo que ha arrojado la investigación, un número importante y variado de personas lo hicieron posible. ¿Cómo lo hicieron posible? Entregando, proporcionando documentación tributaria, boletas de honorarios o facturas falsas por servicios que no se prestaron, que además daban cuenta o indicaban haberse prestado servicios propios del giro de la compañía. Quisiera yo recalcar este elemento señalado por el Ministerio Público. Este delito no hubiera sido posible en el caso que la boleta o la factura, en el caso respectivo, no hubiera indicado un servicio que aparentemente es indispensable o necesario para reproducir la renta de aquel que luego lo declara. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, excelentísimo tribunal? Que esta Sociedad Química y Minera de Chile presentó estas declaraciones de impuesto a la renta y que esto, en este caso particular, respecto de los hechos que hoy estamos conociendo, fue posible en primer lugar porque 4 contribuyentes emitieron un total de 21 documentos tributarios falsos por un monto de 83.800.000 pesos, que tales documentos se emitieron a nombre de la Sociedad Química y Minera de Chile por servicios falsos que además aparentemente eran necesarios para que dicha sociedad generara los ingresos que año a año genera, que estos 4 contribuyentes se encontraban relacionados al imputado o a quien se pretende desaforar, el señor Rossi, sea porque trabajaron junto a él en su labor parlamentaria o bien porque fueron parte de los comandos de apoyo a sus candidaturas, y finalmente porque el destino del dinero finalmente ha podido comprobarse fue la cuenta corriente o el patrimonio del señor Rossi. De este modo, excelentísimo tribunal, en opinión del Servicio de Impuestos Internos, resulta claro que el imputado, el señor Rossi, participó de manera inmediata y directa en la entrega o facilitación de manera maliciosa de documentación tributaria a la Sociedad Química y Minera de Chile, con el objeto de facilitar, de hacer posible, de hacer fácil que esta última sociedad presentara declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falsas. Pues bien, a continuación, y en relación con los 3 argumentos que nos ha dado la defensa, que otorgarían el mérito para conceder la apelación, es decir,
que la conducta imputada no sería constitutiva de delito, que no existe dolo en la conducta imputada y que se circunscribe en el caso del delito que hoy nos convoca exclusivamente al dolo directo y que no habrían antecedentes de participación. En primer lugar, su señoría ilustrísima, discrepamos de lo que se ha señalado la defensa y concordamos con lo que señaló la Corte de Apelaciones en su voto de mayoría y esta misma Corte en el anterior desafuero, el del señor Moreira, en el cual se estableció que alegaciones de esta naturaleza son propias del juicio correspondiente, sea este el juicio oral en caso que se siguiera ese procedimiento o el tribunal de garantía en caso que se optara por el procedimiento abreviado. Y esto, su señoría excelentísima, en nuestra opinión, se torna aún más relevante cuando se constata cuál es la tesitura, el contexto procesal que nos ha derivado, en este caso, a la solicitud de desafuero en forma previa a la formalización de la investigación. Como bien señaló el Ministerio Público, esta solicitud de desafuero ha sido necesaria de realizar por cuanto el imputado, el señor Rossi, ha realizado, ha ejecutado, en nuestra opinión, un uso indebido o abusivo del fuero parlamentario, porque de conformidad con la norma constitucional y el artículo 416 del Código Procesal Penal, impide que una persona aforada pueda ser acusada o bien sujeta a una medida cautelar sin esta autorización previa que hoy requerimos a este excelentísimo tribunal. Pues bien, ¿qué es lo que sucede en este caso particular? Que el señor Rossi, al negarse a comparecer a la audiencia de formalización, ha forzado a realizar esta solicitud de desafuero con el objeto preciso de poder citarlo bajo el apercibimiento de la detención y así realizar esta audiencia. Es importante recordar, en nuestra opinión, que el artículo 33 del Código Procesal Penal establece para todos los que nos encontramos en el territorio de la República el deber de asistir a o de cumplir con los mandatos judiciales que requieren nuestra comparecencia ante un determinado tribunal cuando esta presencia sea indispensable para la realización de la audiencia, como es precisamente el caso que hoy nos convoca. Tanto es así, su señoría excelentísima, que existen otras personas aforadas en estos casos que se han denominado como casos de financiamiento irregular de la política, que, al contrario de lo que ha realizado, del comportamiento que ha tenido el señor Rossi, asistieron a las audiencias respectivas. Naturalmente no se solicitaron medidas cautelares por impedirlo en el inciso segundo del artículo 416, pero lo que quiero destacar especialmente es que ha sido el propio imputado quien, haciendo un uso abusivo del fuero parlamentario, ha forzado a realizar esta solicitud de desafuero con el objeto de poder realizar la audiencia de formalización de la investigación, audiencia en la cual, dicho sea de paso, los reparos que ha manifestado la señora defensora en relación con la participación y la supuesta no adecuación de la conducta al tipo penal respectivo pudieran ser resueltos fácilmente en la medida que el juez de garantía los considere ciertos y requeriría, por tanto, al Ministerio Público las aclaraciones respectivas. Lo que creemos, señoría, como he dicho, es que se ha tratado de dar o se ha dado un uso indebido al fuero parlamentario y se ha buscado finalmente alterar las normas de competencia absoluta, porque todas las alegaciones que hoy hemos escuchado de la defensa, que escuchamos también en la audiencia de primera instancia, son cuestiones que debe conocer el tribunal, como he dicho, de garantía o de juicio oral en lo penal, de acuerdo con el procedimiento que en definitiva tenga lugar. Bien, señoría, en relación con lo primero o el primer punto de la defensa, que esta conducta que se ha descrito en la querella del Servicio de Impuestos Internos como en la solicitud de desafuero no sería constitutiva de delito, lo cierto es que discrepamos radicalmente. Creo que es bueno, como hizo la defensa y también el Ministerio Público, acudir a la historia, en este caso de la ley, y recordar que el inciso final del 97, número 4, que sanciona la conducta ya tantas veces mencionada,
fue incorporado a la legislación tributaria, al Código Tributario, en conjunto con el delito contemplado en el número 23 del mismo artículo, que, como su señoría excelentísima seguramente tiene conocimiento, sanciona a aquel que proporciona datos o antecedentes falsos en la declaración inicial de actividades, en sus modificaciones o en cualquier otra declaración que la ley exija para la obtención de documentación tributaria. Ambos delitos fueron creados, como se ha señalado, en el ánimo de luchar contra la evasión, atendido que por esa época existía un alto tráfico o un alto porcentaje de tráfico de documentos tributarios falsos. ¿Qué demuestra, en nuestra opinión, la inclusión de estos dos tipos penales? Que el objeto del tipo penal del inciso final del 97.4 es el de sancionar durante todo el íter, digamos, la circulación de documentación tributaria falsa, desde su confección hasta la entrega al contribuyente final o aquel que hace uso de esta, incorporándola en sus correspondientes declaraciones impositivas. Dicho de otro modo, castigar la confección o la entrega a cualquier título de documentación tributaria falsa, atendida que ésta naturalmente o per se es apta o idónea para cometer o bien para posibilitar la comisión de delitos tributarios. Y esto se puede apreciar, en nuestra opinión, con mayor claridad cuando constatamos que un documento tributario falso, boleta, factura, el que sea, no puede sino tener como destino la evasión tributaria. Desde la perspectiva tributaria, no existe otro destino posible para un documento tributario de carácter falso, sino el de la evasión. Por estas razones es que en el diseño legal del tipo penal, el legislador decidió establecer un delito de peligro abstracto, de mera actividad, que no requiere de perjuicio fiscal para su perfeccionamiento, de sujeto activo indeterminado. Como he dicho, el objetivo es sancionar la circulación de la documentación tributaria falsa desde su génesis hasta la entrega al contribuyente que hace uso de ella, en la medida que esta circulación, entrega, venta o confección permita cometer delitos tributarios. El Servicio de Impuestos Internos ha entendido que la palabra cometer se refiere a la comisión por parte del propio confeccionador o facilitación de facturas, o bien con el propósito de posibilitar su comisión, vale decir, hacer fácil o posible la perpetración de un delito tributario de los que establecen los tres primeros incisos del 97, número 4, que es precisamente la situación que hoy nos ocupa. Y en consecuencia nos parece, excelentísimo tribunal, que la conducta imputada es perfectamente subsumible dentro del tipo penal del inciso final. En relación con el dolo, su señoría, que es el segundo elemento, lo cierto es que también discrepamos de lo señalado por la defensa, tanto porque creemos que los antecedentes que hemos reseñado y que ha reseñado también el Ministerio Público sí son demostrativos en el estándar que exige, dentro del estándar que exige el desafuero, y discrepamos también porque, al igual que el Ministerio Público, no creemos que en materia tributaria la utilización de las voces maliciosamente, a sabiendas o cualquier otro que se le asemeje, circunscriban el dolo únicamente al dolo directo. Señoría excelentísima, hemos querido, para corroborar lo que venimos mencionando, citar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago recaída en el caso ENAP, cuyo rol fue el 1406 del 2014 y que se dictó con fecha 4 de noviembre del año 2014. Este caso tiene una particularidad que es el que nos ha determinado a citar esta sentencia, que en nuestra opinión asemeja el caso del señor Rossi. ¿En qué consiste esta particularidad? Que en dicho caso, personas que trabajaban dentro de la empresa ENAP de manera oculta o secreta, incorporaron a las declaraciones tributarias de dicha compañía facturas falsas por servicios que no se habían prestado. Sin embargo, los agentes de esta compañía no tenían conocimiento de que por intermedio de estas se estaba aumentando el crédito fiscal y rebajando la base imponible y evadiendo, por cierto, el impuesto del artículo 35. Y sin embargo, mal pudo entonces haberse configurado el delito por parte de los representantes legales o quienes hayan actuado en nombre o en representación de esas compañías. ¿Qué nos dice esta sentencia que acabo de citar?
que dado el objetivo y las características de este tipo penal, el dolo respecto de la facilitación o la maliciosidad consiste en el conocimiento real y efectivo acerca de la ilicitud de la maniobra de que se trata. Esto es, que la gente sepa que está facilitando o proporcionando los medios con el objeto de que se cometa un delito tributario, o bien que tenga conocimiento que su conducta posibilita la comisión de uno de estos ilícitos, pues como he dicho, la documentación tributaria falsa sirve únicamente para evadir impuestos. Y entonces, su señoría ilustrísima, reforzando o complementando lo que ha dicho el Ministerio Público, nos parece que este elemento subjetivo del dolo queda claramente demostrado cuando observamos en primer lugar la calidad de senador que tiene el señor Rossi y el desempeño que en tal carácter ha tenido conociendo las leyes de qué se trata. Lo mismo creemos se concluye cuando uno observa el régimen de tributación que hubiera tenido este desembolso, esta erogación desde Soquimij hacia el señor Rossi en caso de no mediar la boleta falsa. De no mediar la boleta falsa, como ya se ha explicado, la Sociedad Química y Minera de Chile hubiera tenido que pagar un 35% de impuestos sobre los 83.800.000 pesos y además, obviamente, no hubiera podido rebajar de la base imponible tal cantidad de dinero. A su turno, el señor Rossi hubiese tenido que pagar el impuesto a las donaciones, pues, como ha quedado claro, se trata de desembolsos que se hicieron a título gratuito, sin que se haya realizado ninguna contraprestación por parte de él o alguno de sus agentes en beneficio de la Sociedad Química y Minera de Chile. El destino del dinero, que como he dicho en buena parte ha quedado ampliamente demostrado, terminó en las cuentas corrientes del señor Rossi y de su hermana. Y finalmente, su señoría, porque si observamos lo que la defensa ha llamado las mafias destinadas o orientadas a vender facturas falsas, o, dicho de otra forma, los vendedores de facturas falsas respecto de quién la defensa pretende separarse, yendo un paso más allá y utilizando o haciendo ver cuál era el objetivo del dinero, lo cierto, excelentísimo tribunal, es que estas mafias venden facturas falsas finalmente para obtener dinero, del mismo modo en que lo hizo el imputado cuyo desafuero hoy solicitamos, el señor Rossi, siendo indiferente para la efectiva configuración del tipo penal para qué o con qué objeto se requería ese dinero. De un modo semejante lo acaba de explicar el Ministerio Público. Finalmente, su señoría excelentísima, yo quisiera hacer presente que los órganos jurisdiccionales que han conocido este conflicto, me refiero al Tribunal de Garantía, ha tenido una respuesta uniforme respecto de todos aquellos casos que a la fecha se han llevado a su conocimiento por la vía del procedimiento abreviado y han estimado que conductas semejantes o equivalentes a las que hoy hemos descrito son efectivamente constitutivas del delito de facilitación de documentación tributaria falsa realizada con el propósito de posibilitar la comisión de delitos tributarios. Simplemente para ilustrar lo que estoy diciendo, menciono el caso del señor Giorgio Martelli, el del señor Jovino Novoa, el del señor Claudio Aguiluz, el del señor Luis Saldías y el del señor Patricio Rodrigo, quienes han sido condenados por la vía del procedimiento abreviado, reitero, como autores del delito de facilitación, al haber entregado documentación tributaria a la compañía Soquimij o Penta en el caso del señor Novoa, posibilitando así la comisión por parte de tal compañía del delito tributario, en este caso del inciso primero del número 4 del artículo 97. Finalmente, su señoría, en relación con lo referente a la... ¿Ya completó su tiempo? Disculpe, señoría, no lo oí. Lo dejaré para la réplica, lo último que me queda. Gracias. Perdón. Cada uno de ustedes tiene 5 minutos para una réplica, señora abogada. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, quiero señalar que lo que ha dicho el abogado del Servicio de Impuesto Interno, que dice que todas las alegaciones que esta defensa ha hecho en estrado se ha determinado previamente por esta excelentísima Corte que en realidad no serían en esta sede ya por los fallos anteriores. Quiero hacer presente que me parece que al menos la primera alegación que estamos haciendo nosotros, que dice relación con que entendemos que la conducta y los hechos imputados a nuestro representado no son típicos porque no
no encuadran materialmente con el tipo penal atribuido, me parece que no ha sido traído a esta sede de esta excelentísima Corte, y en ese sentido no había un pronunciamiento. Y respecto a este punto, me parece que ni el abogado del Servicio de Impuestos Internos ni la fiscal del Ministerio Público se ha hecho cargo realmente de lo señalado por esta parte en nuestra exposición. No se han hecho cargo de esta alegación. Lo que esta parte señala, su señoría excelentísima, es que cuando a mí no se me está imputando que mi conducta, y no se me imputa derechamente que mi conducta ha sido con el objeto de posibilitar la comisión del delito tributario, dicha conducta material no se encuadra con el tipo penal. No estoy diciendo que no me lo han probado o no me han entregado antecedentes, estoy diciendo que derechamente no me están imputando un elemento del tipo penal dentro de la conducta. Y eso entiendo, o no he escuchado realmente que se hagan alegación. ¿Qué es lo que dijo la fiscal del Ministerio Público? Cuando dice, porque reconoce que no nos imputa conductualmente haber actuado con el objeto de posibilitar el delito. Dice, no, porque eso es un reforzamiento semántico. Todos sabemos que el principio de tipicidad, su señoría excelentísima, es un principio de carácter constitucional sumamente relevante. No es un reforzamiento semántico, es parte de la conducta que debe ser imputada y, por supuesto, probada luego más adelante en caso de que este caso llegara a juicio oral. Entonces, la verdad que cuando se dice es un reforzamiento semántico, porque ¿qué es lo que dijo la señora fiscal? Dice, empezó diciendo, con el propósito, y retira, dice, porque en realidad posibilita, y eso es lo que me están imputando. Y eso creo que ninguno de los dos abogados distinguidísimos de mi contraparte han sido capaces de soslayarlo. La imputación es parcial, la imputación es incompleta. ¿Y qué es lo que ha dicho esta excelentísima Corte? Que a lo menos los hechos imputados sean constitutivos de delito. Creemos que eso no se da en este caso. Da lo mismo que sea para citación, para medida cautelar, para acusación. Es un estándar establecido y que es mínimo, su señoría excelentísima, es mínimo que lo que se me atribuya sea constitutivo de delito. Y creo que en eso señalo nuevamente, creo que no se ha hecho cargo mi distinguida contraparte. Luego, cuando yo hablo de elementos subjetivos, la verdad es que uno podría discutir, creo que no es la sede, discutir si maliciosamente nos va a decir relación con dolo directo, con dolo directo, dolo eventual. Pero lo que no es posible de soslayar es que este no es un delito tributario común que solo habla de a sabiendas o maliciosa. Es un delito tributario que requiere además una voluntad unívoca, una voluntad dirigida con el objeto. Esto no es un reforzamiento semántico, es un requisito del delito. Tengo que haber actuado con el objeto unívoco de que se cometa el delito del inciso primero o del inciso segundo del 97.4, no el delito de la ley de donaciones tampoco. Si este es un tipo penal, es lo mínimo que me exige a mí la garantía constitucional del derecho penal de última ratio. Entonces lo que yo sentí que hizo mi contraparte acá fue intentar interpretar un tipo penal, en tratar de acomodarlo, porque cuando el abogado del Servicio de Impuestos Internos dice, en realidad, lo que aquí se castiga es el tráfico, dice, la confección o entrega a cualquier título, está creando un tipo penal. Probablemente el Servicio de Impuestos Internos hubiese querido que eso fuera el tenor del tipo penal. Y quizás yo concurro con eso. Pero no es el tipo que me está imputando, no es la confección, facilitación a cualquier título posibilitando, es con el objeto de que se cometa el delito tributario de la 97 número 1, 97 número 2. Entonces cuando me dicen que acá puede ser un dolo eventual, ok, no estoy de acuerdo, pero digamos, concurramos con que podría ser un dolo eventual. Pero ¿cuál es ese dolo? Porque el dolo que a mí me han intentado demostrar con los antecedentes probatorios que se han vertido hoy día es que quizás el señor Rossi sabía que eran documentos falsos. Quizás, no lo estoy reconociendo, pero seamos generosos. Pero no ha habido absolutamente ningún antecedente hoy día que a mí me permita decir que, conociendo que esos documentos eran fáciles, mi conducta fue con el objeto de posibilitar el delito. Porque cuando el abogado del Servicio de Impuestos Internos dice que no existe
un delito tributario no puede sino tener el destino de la evasión tributaria. Eso no es así, su señoría excelentísima. Porque, a ver, lo único que se ha señalado es que la glosa tenía que ver con el giro de la empresa. Pero, su señoría excelentísima, obviamente que la entrega de dineros para platas políticas, para financiamiento no era un tema que yo iba a discutir con todos mis subalternos, todo el departamento contable. Entonces, lo que le exige, probablemente este acuerdo que tiene el señor Contese, es emíteme una boleta. Pero de ahí a saber, y además saber y entregar esa boleta con el objeto de que esa boleta se entregara y se ocupara como gasto necesario, su señoría, no ha habido nada, porque perfectamente esa boleta podía ser ocupada como gasto rechazado. O sea, yo no tengo cómo saber que esa boleta iba a ser inserta en la contabilidad como gasto necesario. Y seriamente no se advirtió absolutamente. Y que la glosa sea evidente, porque si esto es un tema que no era, estamos irregular, si nadie está diciendo acá que esto era era irregular, pero acá, señoría, lo que manda son los principios del derecho penal, y en ese sentido también que la conducta del Ministerio Público sea rigurosa en cuanto a mí se me atribuye una conducta, esta conducta. Aunque le demos después una calificación jurídica, lo que manda son los hechos, y que la conducta que a mí se me atribuye sea constitutiva de delito. Y eso siento yo que no se advirtió. Muchas gracias. Voy a hacer su réplica, señora abogada. Gracias, señoría. La defensa insiste en sostener que el párrafo del inciso final del artículo 97, número 4, es parte del contenido material del delito. Y la verdad de las cosas es que, así planteado, resulta evidente que constituye un error. La disposición anímica, ¿qué es lo que estaba dentro del fuero interno del autor, del agente, al momento de facilitar los documentos tributarios? Eso forma parte de la faz subjetiva. La faz subjetiva del tipo no es un elemento descriptivo del tipo, es un elemento que se adjudica, que se adscribe, que se prueba en un juicio a través de los medios de prueba con la finalidad de establecer cuál fue la disposición anímica del autor. Claramente no tenemos la declaración del señor Fulvio Rossi, tampoco tenemos la declaración del señor Contese, pero tenemos una serie de elementos que comprueban, que demuestran que la disposición subjetiva de la gente fue posibilitar la comisión de un delito tributario. Porque si no, como dije previamente, ¿por qué no hicieron una donación general? Si la intención no era favorecer a la empresa con el tratamiento de un gasto necesario para producir la renta. ¿Por qué no hicieron la insinuación de la donación? ¿Por qué no pagaron el impuesto de la donación? ¿Por qué, si la intención no era provocar un efecto tributario de declarar como gasto necesario para producir la renta, por qué no consignaron en la glosa un gasto no propio del giro de la empresa? Por ejemplo, comprar autos para las señoras, o cualquier otra cosa que diera cuenta de algo que no es necesario para producir la renta. Pero no, se optó por una glosa propia del giro de la empresa. Y desde ese punto de vista forma parte entonces del elemento subjetivo del tipo. ¿Cuál es la disposición anímica que tuvo el agente al facilitar las boletas? Claramente iba dirigido a posibilitar la comisión de un delito tributario. Lo que plantea la defensa es que nosotros en la solicitud de desafuero transcribamos literalmente el tipo, pero no es esa la misión de la imputación. La imputación son imputación de los elementos objetivos del tipo y la atribución de elementos subjetivos a través de la rendición de prueba, cuestión que hará el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal o el Tribunal de Garantía en su momento al escuchar cada uno de los datos o detalles que entregue los medios de prueba que presentaremos. Por eso esta no es la oportunidad, el desafuero, esta no es la oportunidad de analizar el elemento subjetivo del tipo contenido dentro del tipo del 97.4, inciso final. Y el punto por el que no me pude referir previamente, señoría, y dice relación con la participación, queda clarísimo de los hechos que el verbo rector que se le atribuye al señor Rossi es la facilitación. Verbo rector, núcleo de la conducta, que por lo tanto atribuye la forma de participación del artículo 15, número 1. Esto es calificación jurídica. La Fiscalía propone hechos quien resuelve en definitiva cuál es la forma de participación, cuál es la calificación jurídica del delito y cuál es la adscripción del elemento subjetivo es en sede jurisdiccional. Gracias.
Puede hacer su réplica ahora. Gracias, señor presidente. Bueno, simplemente para terminar lo que venía señalando, en relación con la participación, como se ha dicho, las dudas que reclama la defensa, en nuestra opinión, serían fácilmente reparables, digamos, en la medida que se realizara la correspondiente audiencia de formalización de la investigación a la cual todo ciudadano debe asistir cuando sea citado judicialmente y que el señor Rossi ha decidido declinar, haciendo, como he dicho, un uso indebido o abusivo del fuero. En todo caso, es claro, lo que se le imputa es haber participado de manera inmediata y directa en la facilitación o entrega de 21 documentos tributarios falsos, 20 boletas de honorarios y una factura de 4 contribuyentes distintos para que, con el propósito de posibilitar que la compañía o la Sociedad Química y Minera de Chile cometiera el delito del 97, número 4, inciso primero del Código Tributario. En relación a la alegación de la réplica, señoría excelentísima, creo que mi alocución anterior fue bastante clara. En nuestra opinión, la imputación que se está haciendo a todas luces resulta subsumible dentro del tipo penal y, como ha dicho el Ministerio Público, no se trata de replicar literalmente el tenor del tipo penal que contempla en este caso el Código Tributario. Es lo que tengo que decir. Gracias. Concluida la vista. Muchas gracias. Señor presidente, dejo minutas a disposición de este excelentísimo tribunal. Perdón, no le escuché. Que dejo minuta a disposición del excelentísimo tribunal. Bueno, ¿para el miércoles o damos un veredicto? Miércoles a las 13 horas. A ver, vamos a fijar como fecha el miércoles a las 13 horas, max para la lectura y sin perjuicio que nos vamos a quedar trabajando un poco más. Veremos lo que... Cualquier cosa les vamos a avisar, pero la fecha cierta es el miércoles. Muchas gracias. Gracias. Te dejan por minuta. Concluida la vista de la causa, perdón la formalidad.